Buscando material para una nota, encontré una foto que me llamó la atención. Un policía abrazando a una madre de Plaza de Mayo. La foto había sido publicada en 1982 y había algo que no me cerraba. Pregunté a algunos colegas y me enviaron un documental. Las coberturas de las marchas siempre trataba de hacer algo relevante, algo distinto, algo que sea publicable, importante. Pero después, obviamente, que la edición la hacían los jefes y los militares lo censuraban. El 5 de octubre, una marcha por la vida, se hizo muy grande la marcha. Y me queda una imagen entre una madre pidiéndole justicia y implorándole por los hijos, y el policía obviamente que la ignora con una vista arriba de ella como de superior. Hay forcejeos y pierdo a los compañeros con los que había ido. Fue el último que llegó a la agencia. El único que quedaba era el jefe para ver qué material tenía. Copia 2 o 3 imágenes y las lleva al primer piso al jefe de turno, donde estaba el jefe de turno segundo. Como yo me parecía raro todo ese movimiento y que tardaba mucho, me dio esa idea de copiarme una foto para mí. Cuando baja me dice, mira, hay un problema, tenés que ir arriba a verlo a De Piano. En ese momento presidente de la agencia, entro al despacho, ya el ambiente estaba muy tenso. Me acerco y me pregunta por qué yo había hecho esa foto, que la tenía él en la mano. Me dice, no, esto que no salga a la luz, por su bien y por su familia. Al otro día me fui muy temprano y escucho en la radio la foto del año, que es la tapa del diario. Fue una operación también, o el aprovechamiento de una imagen confusa. El policía que abraza a la madre de Plaza de Mayo en realidad no la está abrazando, sino la está frenando. Porque esa madre de Plaza de Mayo avanzó hacia él golpeándole el pecho. Al lapso de unos días me cruzan un auto, me llevan, me hacen unas preguntas. Yo trabajaba para las madres constantemente con lo mismo, hasta que me dejaron que tenga cuidado. Obviamente que sabía que la foto no iba a salir nunca a la luz. Estuvo guardada 40 años. Esa foto en algún momento sirvió para hacer una operación. Y esa foto ahora sirve para desmentir esa operación. Quise saber más y pensé que el mejor lugar era Telam, pero al llegar encontré el peor panorama. Sabía que tenía que haber más lugares donde encontrar los archivos de nuestra historia, así que empecé a investigar. Para empezar, tenía que conocer más sobre el archivo de las noticias, así que fui a la TV pública a ver qué podía encontrar. Mi nombre es Valeria y trabajo desde el año 2020 en el archivo de noticias de la televisión pública. Trabajamos con
patrimonio histórico. Digitalizamos material desde el año 1957, tenemos todo ese archivo de noticias en nuestro haber. Es sumamente importante porque en definitiva eso es parte de nuestra historia. Necesitamos consolidar en nuestro pueblo una clara conciencia del valor de la higiene social, un verdadero sentido de su trascendencia y de los deberes de la solidaridad impedirán que estas cosas ocurran. Además de, todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, nosotros también vamos digitalizando y guardando lo que va sucediendo en el día a día, todo lo que pasa en las noticias diarias de nuestro noticiero, y que eso va a ser parte del patrimonio cultural y histórico a futuro. Nosotros tenemos material desde 1957, que eso tiene un formato fílmico, que está guardado en latas y que nosotros vamos digitalizando, que es un proceso bastante complejo y lento porque se hace la digitalización en tiempo real. Los rollos, se preparan en una torta y se meten en una máquina que se llama transfer y eso se guarda en una nube y se va digitalizando. El de 35 milímetros y este interno 6. Claro. Ahí se tensa la cinta, la tensa. Acá tengo para 16 milímetros de 35. Y ahora empieza a ver. Lo podemos retocar un poco más. Generalmente cuando es color laburo con la luz apagada. Este resultado lo que ves en tu casa. ¿Sí? Acá le puedes subir la ganancia. Contraste, la gama que ilumina más la imagen, brillo. Te estoy diciendo lo más básico. Esta es la lámpara. Pero después tenemos otros soportes mucho más modernos, que son los Beta y los Umatic, que son de los años mediados de los 80 y de los 90 hasta mediados del 2014, que es donde empieza la era digital y que a partir de ahí todas las noticias se guardan en un soporte digitalizado y eso se introduce en un sistema que hace que nosotros podamos buscar esas noticias y encontrarlas. Es lo que los editores utilizan a diario para tapar las noticias o hacer algún informe o lo que se necesite. Mi nombre es Arturo Aguirre, soy el jefe del archivo de noticias de la TV Pública. Una anécdota curiosa que me pasó es de trabajar con un productor que ganó un Oscar y tenerlo una semana entera laburando a la par, que estaba haciendo un documental sobre Maradona. Eso fue una curiosidad. Después, por ejemplo, como algo anecdótico que no me pasó a mí, pero le pasó a un compañero, de ponerse a trabajar con las latas y encontrarse con una lata que decía Juegos Olímpicos y cuando se pone a ver el material se encuentra que era material del Che en Punta del Este. Queremos, dentro de nuestras condiciones, estar dentro de la familia latinoamericana. Queremos convivir con Latinoamérica. Queremos verla crecer, si fuera posible, al mismo ritmo en que estamos creciendo nosotros. Pero no nos oponemos a que crezcan a otro ritmo. Lo que sí exigimos es la garantía de la no agresión para nuestras fronteras. No podemos dejar de exportar ejemplos como quieren los Estados Unidos. Y eso es como que el que lo recibió en su momento lo tenía escondido. Le puso material de Juegos Olímpicos y nada que ver, era un material de Che Guevara. La típica censura que hubo del 76 al 83. Hay material que directamente
Los militares tenían una forma de controlar el material que ingresaba al canal. Había una sala adelante sobre Figueroa Alcorta, donde tenían un proyector donde se veía todo el material que ingresaba, del noticiero o de lo que sea. Y ellos directamente sacaban la cinta que no les gustaba y ese es el material que se perdió. En lo personal, creo que lo que fue más impactante fue que digitalizando unas latas de los 80, encontramos a la compañera de Pablo Yonto en una de las movilizaciones por periodistas desaparecidos en la Plaza de Mayo. La marcha que hasta ahora el silencio social transformado en un grito de reclamo. Pequeñas pancartas blancas identifican de manera diferenciada a cada uno de los desaparecidos pertenecientes al gremio de la prensa. Bueno, ella también está desaparecida por la dictadura militar y aparecía ella en la movilización y que bueno, que fue muy impactante y nosotros lo utilizamos para difundir ese material desde el noticiero, y como también Pablo Yonto es un compañero del sindicato, fue realmente movilizante. Es parte de nuestra historia, no solamente sirve para conocer lo que sucedió en nuestro país, sino que muchas veces es utilizado como documento para diversas cuestiones que tienen que ver con la memoria de nuestro país. Es parte muchas veces del material que ha servido para dar cuenta de la verdad de determinados sucesos, además de todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural. Así como se quiso esconder lo que pasaba, la dictadura quiso borrar la identidad de cientos de niños y niñas. Pero, ¿qué pasa cuando esa identidad se recupera? El Archivo de Abuelas de Plaza de Mayo cumple una función fundamental en esa recuperación. Y yo formo parte del Archivo de Abuelas de Plaza de Mayo. El Archivo Biográfico Familiar nace en el año 1998 a partir de un convenio entre Abuelas de Plaza de Mayo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con la necesidad de reconstruir las historias de vida de los hijos y las hijas de las abuelas y registrarlas y preservarlas en el futuro para garantizar que lleguen a destino. Este destino son los nietos y las nietas de las abuelas, garantizando que puedan conocer su historia de origen y que tengan su derecho a la identidad. Entonces, en el archivo están estas entrevistas en transcripción, en texto, en audio. Hay un archivo de fotos que conformamos para cada archivo biográfico, que son fotos que registran los retratos de las personas que entrevistamos y de las cosas que esas personas conservan. Objetos, documentos, los lugares que mencionan y que fueron importantes en la historia de esa familia, de esa persona, las fotos del álbum familiar. Todo eso conforma un archivo de fotos en formato digital, que son registros de todas esas cosas, que después también se incluyen en esas cajas que contienen el archivo biográfico. Sí, Archivo de la Memoria Trans. Este es otro lugar donde se refuerza la identidad. Mi nombre es María Belén Correa, soy fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans. El archivo nace con la idea de recolectar toda una historia de un pasado antes de la ley de identidad de género, marcando eso como un hecho histórico o un hito en la línea del tiempo, como para poder pensar desde el hoy hacia adelante
y desde Loya hacia atrás. El disparador fue la ley de identidad de género, sumado a la muerte de Claudia Piavo Draco, en la cual yo heredé una caja con muchísimos recuerdos de su colección y que fue el disparador para la colección que hoy tiene el archivo. Las primeras etapas fueron muy de saber dónde estaba cada una viva o el sabernos vivas, empezar de una forma muy casera en redes sociales, armar esos grupos que se usaban antes como ex compañeros, que se empezaba a juntar la gente. Usamos ese tipo de plataformas para empezar a juntarnos entre todas, y mediados del 2015 empezó el convencimiento de llevarlo a una profesionalización al archivo, salir de las redes sociales y empezar a hacer un archivo físico. Nosotros tenemos 3 mecanismos para recibir material: donación, concesión o préstamo. El préstamo, nos prestan las fotografías, escaneamos, las devolvemos con papel pH neutro, limpias y acondicionadas. La concesión es el mismo proceso, pero no las devolvemos, las tenemos guardadas nosotras hasta que la persona se mude o esté en un lugar más seguro o X situación en la cual cuando quiera las puede venir a retirar. Y la donación, bueno, la palabra te lo dice, nos quedamos con el material, más allá de que nunca, la dueña nunca pierde la propiedad de la fotografía, ¿no? Siempre tenemos que, cuando son donadas, el 50% es de la propiedad de la persona y el 50% nuestra. Para el uso o demás necesitamos tener las autorizaciones en todo sentido. Nosotros no tenemos ningún tipo de financiamiento de Argentina, de ningún tipo. Nosotros no tenemos ningún tipo de conexión con el Estado argentino. Esto es una asociación civil y precisamente estos documentos se salvaron del Estado y no queremos tener ningún tipo de conexión. Entonces no pasamos por los de financiamientos de Argentina ni ningún tipo de conexión. O sea, si bien nos perjudica porque nos tuvimos que mudar, porque antes teníamos un local a la calle y cuando vino este cambio de gobierno decidimos mudarnos, cerrar las puertas, proteger el material, o sea, decidimos proteger el trabajo y el material. Exponernos en un local a la calle que con fuego se desarma todo un archivo. Lo más fácil de destruir es un archivo y normalmente en la derecha siempre es lo primero que se ataca, ¿no? Muchos reencuentros, hubo muchísimos reencuentros. Las chicas se escribían dentro de la red, dentro de un grupo cerrado, privado, secreto, dentro de lo que es la red social. Y en esos grupos de una foto iban saliendo anécdotas y los encuentros. Creo que fue el de Cintia y Analía, una chica argentina viviendo en Italia y otra chica uruguaya viviendo en Uruguay. Empezaron a contar una historia de una fuga de un calabozo, que una ayuda a otra a escaparse por un ventiluz. Una, como era más gordita, no pudo salir, pero la flaca la ayudaron y le hicieron pie y se escapa. La flaca era la uruguaya, que era Analía, y Cintia era quien la ayuda a escaparse. Mientras estaban contando esa historia, dicen qué habrá pasado con Analía y Analía empieza a escribir. Y se empiezan a escribir entre ellas, todo el resto empezó solamente a leer lo que ellas estaban escribiendo como si estuvieran en persona. Nunca se volvieron a encontrar en persona, Analía falleció con el tiempo, pero fue una de las primeras etapas en las cuales daba el sentido del por qué era el archivo. Nuestro archivo es simplemente una pieza de un rompecabezas que es la historia argentina, en la cual si no está esa pieza, ese rompecabezas que es este archivo, faltaría completada esa historia argentina. Porque si estamos hablando, por ejemplo, en la dictadura, y si alguien se pregunta quiénes eran las encargadas de limpiar los autos llenos de sangre, o un cuarto después de tortura, o un cuarto después de que una mujer diera luz, no era un compañero secuestrado, porque era testigo. Quienes eran encargadas de hacer eso eran las travestis. ¿Por qué? Porque en el momento que ya te habían echado de tu casa, ya habías desaparecido, porque nadie te iba a buscar. ¿Quién le iba a creer a una travesti? Por eso eran utilizadas, o éramos utilizadas. Digo eran porque no fui yo precisamente por mi edad, pero sí como travesti éramos utilizadas para el servicio de limpieza de los centros de tortura. Hace poco, en el juicio del Pozo de Banfield, 6 compañeras pudieron dar testimonio.
y con ese testimonio fueron encarceladas 10 personas, 10 genocidas a cadena perpetua. Fue por primera vez en un juicio de lesa humanidad que escucharon el testimonio de 6 travestis. La identidad es una búsqueda que se pudo lograr a partir del 2012. Eso te marca que a partir del 2012 nosotros vivimos en democracia, porque el Estado nos dio identidad. Antes de ese tiempo éramos NN. Ligado a eso es que nuestro trabajo es recuperar una memoria de un pasado para poder contar lo que pasó. Si no, se pensaría que todo el tiempo estuvimos así como estamos hoy en día y estaríamos pensando en un retroceso ¿a qué? Si hoy en día hay un retroceso en derechos, sería ir hasta donde no había nada, como era hasta el 2012. El siguiente archivo en mi lista era el del Instituto Nacional de Musicología. Me pregunté qué archiva un archivo como este, tan distinto a los otros que había visitado. Mi nombre es Lautaro Pérez Miranda, soy etnomusicólogo recibido del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Desde el 2021 estoy trabajando en el sector del archivo del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega y desde 2025 estoy a cargo del área de músicas de tradición oral del archivo del instituto. Emiliano Meinke, soy archivista especializado en archivos sonoros y musicales. Trabajo en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega desde el 2018. Y desde 2025, junto con Lautaro Pérez Miranda, soy responsable del archivo de música de tradición oral. Mi nombre es Ana Macielo, me especializo en conservación de fotografía y soportes de audio y estoy a cargo del área de conservación de acá del Instituto Nacional de Musicología. Soportes que ya son magnéticos, por ejemplo estas son cintas magnéticas justamente, de carrete abierto, y después hay cassettes y microcassettes. Es un archivo que sigue creciendo. Todos los días hay algo que sucede en el archivo, algún hallazgo, algún material nuevo, nuevo para los ojos de los trabajadores del archivo, ¿no? Pero recuerdo uno que fue cuando estaba catalogando, haciendo la catalogación digital, que estábamos subiendo los archivos sonoros que originalmente están en discos instantáneos. Entonces, cuando estábamos subiendo a la página esos audios, recuerdo la primera vez que escuché la voz de Carlos Vega, la voz del investigador, que muchas veces no es conocida, ¿no? Por lo general pensamos a los archivos sonoros como una fijación objetiva de lo que sucede en la cultura, una fijación objetiva. Sin embargo, escuchar la voz del investigador y cómo el investigador, con sus preguntas y con sus intervenciones, así elaboraba el recorte del archivo y elegía qué es lo que quería escuchar y qué es lo que quería que quede grabado, me dio a entender y me dio más luz acerca de las condiciones de construcción de estos documentos que conservamos. La posibilidad de ver los nombres y los apellidos, dónde habían nacido, cómo sonaron, qué edad tenía cuando fueron grabados, sus caras, el instrumento que tocaban. Además, bueno, obviamente de decenas y decenas de géneros musicales investigados, y la posibilidad también de que nietos, bisnietos de aquella gente que ha quedado registrada acá en el instituto pueda reencontrarse con las caras, con los sonidos de esas personas. Las diferentes personas, grupos étnicos que han dejado su huella, dejado su música, su voz, sus instrumentos, sus cantos rituales y todas las diversas expresiones musicales y sonoras para que posteriormente puedan ser consultados.
Recorriendo los archivos de mi lista surgieron nuevos destinos para conocer. Me hablaron del archivo de la Biblioteca Nacional y decidí que haría esa última parada en mi camino. Mi nombre es Ana Guerra y soy la responsable del Departamento de Archivos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. La Biblioteca Nacional, como todas las bibliotecas nacionales en el mundo, se organiza centralmente como en un área de libros, en un área de publicaciones periódicas y después lo que antes era conocido como salas especiales, ¿no? El Tesoro, Audioteca, Fototeca, Mapoteca, que trabajan con tipos especiales distintos, digamos, de documentación. En el año 2006 surge la necesidad y se crea el primer proyecto, digamos, y un área que hoy es el Departamento de Archivos para trabajar con fondos documentales. ¿Por qué se hace en ese momento? Porque la biblioteca ya había venido recibiendo archivos de origen privado, en forma de donación principalmente, y lo que pasaba es que estaban conservados en la institución, pero no se les había dado un tratamiento archivístico, digamos, como corresponde, ni estaban a consulta pública. El archivo de la propia biblioteca contiene o se trata, digamos, está compuesto por toda la documentación producida por la propia institución desde su fundación hasta hoy, lo que se va determinando, ¿no? La documentación que es de guarda permanente y que debe conservarse, que tiene que ver con las actividades principales que hacen al funcionamiento de la biblioteca. Y por otro lado, nosotros trabajamos con archivos de origen privado, esto es, archivos de personas, archivos personales o archivos de entidades que lo donan a la institución. Los perfiles, digamos, de esas personas y de esas instituciones son bastante amplios, pero en general tienen que ver con el mundo de la escritura, de la edición en Argentina, de la militancia política, ya sea del desarrollismo, el socialismo, el comunismo, el radicalismo en Argentina, el peronismo, durante todo el siglo XX, digamos, ese es el arco temporal principal. El mundo de la edición, hay archivos editoriales, archivos de redacción que hicieron distintas revistas o diarios importantes de la Argentina y que fueron donados a la institución. Ahí hay todo un procedimiento, cuando los archivos vienen de afuera, hay un procedimiento que por un lado es legal, se firma un convenio de donación con la persona directamente o con sus herederos o con los responsables en ese caso. Y por otro lado hay un trabajo práctico, ¿no? Nosotros visitamos el lugar donde está la documentación, se hace un inventario, se busca con el vehículo institucional, se traslada a la biblioteca y ahí se resguarda en alguno de los dos espacios de depósito que tenemos destinado para ese fin. Un fondo documental no se define por tener solo un tipo de documento, entonces un archivo de una persona, de un escritor, de un militante político, de un periodista, de un psicoanalista, puede contener tipos de documentos muy diferentes y en distintos soportes. En soportes analógicos se hacen todas las tareas de conservación necesarias para que esté bien la mayor parte del tiempo, y cuando se trata de documentación electrónica, una serie de procedimientos de cómo se transfiere a la biblioteca, se guardan servidores, se hacen copias de seguridad para mantener cada uno de los fondos en su integridad. La tarea del archivista es poder dar cuenta, sobre todo, del contexto de producción de los documentos. Entonces, hay unas normas internacionales en función de las cuales nosotros describimos los archivos y esos son los primeros instrumentos que le damos a los usuarios. Nicolás del Soto, responsable de la Sala de Atención al Público de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Entonces podemos encontrar desde un investigador extranjero o nacional de una universidad que haya en un documento clasificado o secreto algún dato como para seguir su investigación de tesis doctoral, hasta una persona que está reconstruyendo el árbol genealógico de su familia y encuentra un dato que le permite recuperar un derecho o verse en alguna foto familiar donde se identifica eso, o un ciudadano, un vecino que pueda reconstruir la historia de su barrio a través de la identidad barrial o el club donde tuvo su infancia y jugó la pelota y viene a preguntar sobre ese material que a través de, en muchos casos, los archivos de redacción se encuentran recortes de prensa, donde aparecen menciones a esos clubes de barrio, a esas sociedades de fomento, en donde se va reconstruyendo incluso la historia vital de las personas y de los ciudadanos.
Tenemos una sala de consulta donde atendemos a todas las personas interesadas en consultar, estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, becarios, periodistas, personas que están haciendo documentales, películas, programas educativos o materiales educativos que pueden tener después cualquier otro tipo de formato, estudiantes secundarios, por supuesto menos, pero acompañados por sus docentes o por propios programas que la biblioteca tiene de alentar a la investigación. También en estudiantes de secundario, también recibimos a cátedras de universidades o de terciarios de distintas carreras. También los archivos sirven para el ejercicio de derechos, cuando uno va a hacer un trámite de ciudadanía argentina o de otro país, cuando uno va a hacer un trámite de jubilación ante el ANSES, cuando uno va a presentar el certificado de escolaridad de un hijo para determinado trámite, cuando se pide documentación para reclamar alguna reparación histórica en relación, por ejemplo, a las violaciones de derechos humanos que ha cometido el Estado argentino. O sea, ahí también las personas, quizás sin darnos cuenta de que estamos usando documentos de archivo, necesitamos documentación. Lo que uno les ofrece es esa descripción de contexto, sea la biografía o la reseña histórica de una entidad, identifica quién es el productor, después hace algo que se llama clasificar, la clasificación archivística, que tiene que ver esto, identificar con qué tareas, con qué actividades, con qué profesión, con qué hobby, con qué participación, en qué lugar concreto se generaron esos documentos, y entonces se va describiendo de a grupos, ¿no? Las agrupaciones, los agrupamientos documentales que están adentro de un archivo, hasta llegar al documento individual. Que son las galeras de imprenta de Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Esta es una carpeta realizada por las compañeras de conservación preventiva de acá del departamento para la conservación adecuada del material. Las galeras originales de la edición del 68 con anotaciones manuscritas, marcas marginales, algunos agregados de texto inclusive, bueno, fechas, notas, en algún caso presentan algunas roturas, algunas hojas, algunas páginas se trabajaron para poder preservar lo más posible la integridad del documento. Esa mancha se conserva del original. Tienen como diferentes anotaciones, subrayados, notas, proceso de edición de la obra. La archivística es una disciplina, ¿no? Entonces quizás algo que pasa internacionalmente o en el país es que es importante dar a conocer e insistir en que la disciplina archivística tiene sus propios métodos, tiene sus herramientas de trabajo, tienen su propio abordaje de la documentación. Como decía, quizá la bibliotecología trabaja pieza a pieza, ¿no? Libro a libro, publicación a publicación, documento a documento, y los archivos es muy importante que se trabajen de lo general a lo particular, que demos cuenta de los contextos de producción de la documentación, y a medida que pasa el tiempo no solo se componen de documentos analógicos, ¿no? Papel, video, audio, VHS, Betacam, cassette de audio, sino también hoy en día de documentación que es nativa, electrónica, ¿no? Digitalmente nativa. Y por un lado diría que la perspectiva archivística tiene que ser la misma en términos de, bueno, cuándo estoy frente a un documento de archivo y cuándo no, qué es lo que hay que resguardar, qué es lo que se puede eliminar, pero también implica desafíos de que hay que capacitarse en otras cuestiones, así como uno tuvo que aprender y formarse en cuáles son las condiciones de temperatura y humedad para conservar el papel, o si los documentos en VHS había que digitalizarlos para por lo menos obtener una copia de ese contenido antes de que la cinta pudiera verse dañada. También, por supuesto, hay desafíos en relación a la documentación electrónica. Va a ser muy diferente a la preservación de soportes analógicos.
Las actividades de difusión que la biblioteca impulsa, como pueden ser las muestras, en donde nosotros incluso entrevistamos a los productores del fondo, a gente allegada o vinculada a esos fondos, en donde van reconstruyendo la producción de esos documentos. Tal es el caso de, Rogelio García Lupo, por ejemplo, y Carlos Garay-Cochea, dibujante y periodista de la revista que participaron de la experiencia editorial de la revista ¿Qué sucedió en 7 días? Una muestra que en 2014 se realizó en la biblioteca, en donde se fue reconstruyendo esos lazos con el material, porque en el archivo se guarda, el archivo de redacción de esa revista, las vinculaciones con esos materiales que no se terminan en un momento, sino que se van sumando capas. Por ejemplo, con el archivo de Alicia Eguren, John William Cook, también se fue generando diversas instancias en donde se incorporó material, se fue trabajando archivísticamente, se fueron generando instancias de difusión que eso permitió que haya nuevas incorporación, nuevas donaciones de material, hasta la más reciente, que es la dueña de la casa actual donde vivía Alicia Eguren con su familia, encontrando material, comunicándose con nosotros, yendo nosotros a la casa donde había vivido Alicia Eguren, y reconstruyendo ese fondo personal a través de diferentes instancias de incorporación de material, que después, una vez que llegan a la biblioteca, son tratadas archivísticamente y, lo más importante, puestas a la consulta pública, generando un acceso para que nuevas generaciones de investigadores, de gente interesada, pueda ir reconstruyendo esa trama de memoria común y colectiva de la sociedad argentina. Los archivos sirven a una triple función social, a la memoria de la sociedad, estamos hablando de memoria de la sociedad, de la cultura, de un país, de una región, de un lugar, de una localidad, de lo que sea, donde estemos, a la memoria social, cultural, a la historia del pensamiento, a la historia de las luchas que se han dado en la sociedad, porque los archivos sirven para la investigación, para el pensamiento, para la reflexión, para generar productos que difundan esas historias. En la ciudad de Buenos Aires hay más de 200 archivos que guardan la memoria de nuestra sociedad. Cada pieza sonora, audiovisual, cada foto o documento conserva un fragmento de la historia. Por eso hay que seguir conociéndolos para poder seguir recorriendo las huellas de nuestra historia.